Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Para algunos lugares estamos internacional, así que no sabemos el horario. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes entonces, vamos al horario argentino. Gracias por venir. Un placer. Hicimos un lugar muy lindo en la oficina de Cocos, que es esta sala de streaming donde, más allá de que nosotros no cobramos comisiones en nuestra estrategia de trading para nuestros miles de clientes, ayer cumplimos el cliente 60.000. Vamos a 60.000 personas operando sin comisiones en la plataforma de Cocos. Armamos una plataforma, una empresa en Argentina, donde nadie quería invertir, nosotros invertimos y nos la jugamos por este país y por nuestro mercado de capitales. Y nos pone muy orgulloso y nos pone muy orgulloso armar esta sala de streaming, que para nosotros es muy importante porque esta sala de streaming para nosotros, Marcelo, nos permite transmitir al público, democratizar el acceso a mucha gente muy importante de Argentina, que nosotros respetamos mucho, admiramos y queremos compartir. Detrás de esta pantalla van a haber miles de personas que quieren escuchar de lo que tenemos para decirles. Bueno, yo no, pero el invitado generalmente. Y bueno, es como un túnel que permite transmitir nuestro conocimiento y nuestros pensamientos a miles de personas. Así que estamos muy contentos de poder tenerlo y poder armar. Está bastante bien armado esto. Hay como mucha tecnología, está bien pensado, está la acústica, la luz, el sonido. Está muy bien hecho. Así que bueno, te agradezco por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, decirte que estoy muy contento. Cuando entro acá a Cocos y veo el ambiente, la gente joven y las innovaciones que hacen en todo sentido, me hace acordar mucho cuando comencé a trabajar en el final de la década de los 80. Porque al final se trata de eso, de innovar. Y ustedes cuando empezaron con Cocos, con mucha polenta, con mucha fuerza, innovaron cobrando cero comisiones, están innovando con esta sala de streaming, así que se nota mucha fuerza. Sí, tenemos mucha fuerza, nos gusta mucho lo que hacemos. Yo quiero, y justo ya que nombrás esto, pongo un poco en la agenda lo que vamos a hablar hoy. Va a ser bastante. Te pedimos que no vengas con corbata y gracias por no venir con corbata. Venimos de camisa, así que estamos alineados en la parte informal de la formalidad. Va a ser bastante informal, vamos a hablar mucho de informalidad. Y eso creo que está bueno un poco también contar historias, ¿no? Yo para esta charla miré mucho los pocos videos que hay tuyos dando vuelta. Y uno de los que vi que me gustó mucho fue el de Click con Marcelo Katz y me gustó mucho. Pero hay algo que no entiendo mucho de tu historia y que me encantaría, o sea, perdón, vamos a la agenda primero. Vamos a entender un poco cómo es la historia de tu compañía, cómo es tu historia, y después un poquito de futuro y contexto, pero más que nada me interesa mucho la historia y cómo llegamos hasta acá y cómo podemos transmitir esto a otros, ¿no? Porque uno a veces mucho escucha la historia de uno y dice, che, buenísimo, Steve Jobs se sacó de la cancha, es un crack, pero eso de qué me sirve a mí, ¿no? ¿Cómo lo aplico yo en mi día a día? Y esa es un poco la idea, ¿no? O sea, agarrar tu caso de éxito espectacular, uno de los mejores casos de éxito del país, pero decirle, para esto también se puede transmitir a otras personas y también otras personas lo pueden imitar. Entonces, me agarro y me detengo en lo que vos dijiste, en los 80. Yo hay una parte que no entiendo. Miré muchas veces el video de Click, pero no entiendo cómo pasás de Córdoba a trabajar con Eduardo Goldstein. No lo puedo entender. Esa historia es divertida, así que vale la pena comenzar con esa época. Cuando yo termino el secundario, obviamente quería ir a vivirme solo, y para ir a vivirme solo tenía que conseguir un trabajo. Mis padres eran médicos, laburantes, era una época muy difícil, era la época del final de Alfonsín, con mucha inflación, con hiperinflación, y obviamente si quería ir a vivirme solo tenía que conseguirme un laburo y pagármelo. Así que me conectaron con un amigo de la familia, que era una persona que manejaba su patrimonio, su portafolio en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y también en las mesas de dinero, con lo cual ahí comencé a aprender lo que eran las acciones, lo que eran los plazos fijos, lo que era colocar a un día la plata al 500%, y con la suerte o la mala suerte que me tocó vivir tres hiperinflaciones, Okay. varios planes de Desde el estabilidad. principio. Sí, de principio, o sea, desde el 80, imagínate del 85, el plan austral, el plan primavera, la ruptura del plan primavera, los procesos hiperinflacionarios, el plan Bonex y después la convertibilidad. Entonces todo eso fue como un doctorado en finanzas. Pero siempre
desde muy temprano me gustó mucho el mercado de capitales, la bolsa y el potencial que la bolsa y el mercado de capitales le daba a la gente, a las empresas para crecer. Y era en una época donde la bolsa era muy pequeña. Así que cuando termino el secundario empiezo a trabajar con esta persona. Cuando termino de hacer economía en la Universidad de Buenos Aires, quería hacer un máster. Y obviamente mis padres no me podían dar la plata para hacer un máster. Así que ahí me entero, pues me cuenta que en el Cronista Comercial había un concurso de economía cuyo primer premio era un máster en el SEMA. El SEMA no era lo que era hoy. El SEMA era una casa en Belgrano R con 10 profesores. Era nada, y era un curso por año. Así que éramos 20 personas, 30 personas. Y yo hice ese trabajo sobre mercado de capitales y crecimiento económico. Y a partir de ahí me enamoré de lo que es el mercado de capitales, el potencial que tiene. Y a partir de ahí mi vida siempre estuvo ligado al mercado de capitales, tanto para construir empresas y que crezcan a partir del ahorro público y también como inversor. Y yo creo que una de las características que tengo, tiene el grupo humano que creé, es que todos ven de una doble perspectiva, desde la perspectiva de la empresa que va al mercado de capitales, pero también de la perspectiva del que es inversor en el mercado de capitales. Y en ese momento, ¿era divertido estar en medio de la hiper, tipo metido? Porque viste como a nosotros nos pasa, ¿no? Que yo tengo 31 años y yo escucho sobre la hiper. Y si bien tenemos mucha inflación en Argentina, nosotros la caución vale 67, no 500. Era como un momento de aprendizaje, era divertido, se ganaba plata. No, divertido, una hiper no es divertido. Okay. Porque en la hiper, aparte que se derriten los valores... hay gente que se empobrece. Hay gente que se empobrece y hay gente que la pasa mal. Entonces la hiper no es para nada divertido. Es un signo de que la economía fracasó, de que el país fracasó. Así que no es divertido. Pero sí es verdad que si uno sabe estar preparado para esas oportunidades, uno sale más fortalecido. Y bueno, así nos pasó en el 89. Bueno, antes de la hiper, primero fue la hiper y después fue el plan Bonex. El plan Bonex, un día, para los que no recuerdan o no saben o no conocen porque eran muy jóvenes, dijeron, bueno, todos los plazos fijos y todos los encajes del sistema financiero se convierten en un bono en dólares, un Bonex. Claro, al día siguiente la cantidad de dinero en la economía se colapsó redujo, colapsó al 10%, quedaba solamente el circulante y la base monetaria en pesos. Y bueno, ese día la bolsa cayó 50%. Parecido a lo que pasó después de las PASO del 19. Así que cuando ves la bolsa cayendo 50% en un día... uno después lo recuerda medio riéndose, pero en ese momento divertido no es. Pero estaban, por ejemplo, pero las PASO del 2019 yo me acuerdo muy bien, digamos, pero ¿cómo decirlo? O sea, estaban operando en ese momento, o sea, vos tenías posiciones, por ejemplo, en algún activo pre-Bonex. Bueno, nosotros en ese momento invertíamos sobre todo en acciones. Okay. Nuestra gran apuesta, nuestro gran convencimiento era que la bolsa argentina estaba hiper deprimida por la crisis del final de Alfonsín y por la hiperinflación, pero que las empresas valían mucho más. Entonces empezamos a construir un portafolio de acciones y ahí fue donde de alguna manera Eduardo Elsten, mi socio en aquel momento, tuvo la habilidad de convencer a George Soros y a otros inversores del mundo a que invirtieran, a que confiaran en la Argentina y bueno, fuimos suficientemente astutos como para invertir en esos momentos tan difíciles y que al poco tiempo, a los 2 años, se lanzara la convertibilidad y bueno, con la estabilidad que trajo la convertibilidad, Argentina se convirtió en uno de los países modelos de Latinoamérica y me acuerdo que en el 91, cuando Cavallo lanza la convertibilidad, la bolsa sube 6 veces en dólares. En ese día. En un año.
Era increíble. Así que fue... O Pero sea, fue, ustedes armaron posición en activos, en acciones, preconvertibilidad, y en ese año la convertibilidad la sube sí, 6x. exacto. Bueno, así fue que empezamos a crecer mucho, porque ese éxito inicial nos permitió después tener la confianza de inversores para construir IRSA, para construir Cresud, Alto Palermo, y también para ir a invertir a otros países, repitiendo un poco la estrategia. Fuimos a Perú, fuimos a Venezuela, fuimos a Brasil, a Colombia, todos países latinoamericanos que de alguna manera repetían el mismo esquema, de una crisis muy grande política o inflacionaria, valores ridículamente baratos de los activos bursátiles y bueno, construir una buena cartera de inversiones y esperar la estabilización. ¿Y era particularmente acciones o algo de bonos también se hacía? ¿O era el trade era mucho No, compañías? al principio era básicamente acciones, a los pocos años empezamos a incluir bonos. Ok. Y está bien, entonces, y después, pero después hubo, o sea, como que empezó a decaer ese frenesí argentino en la segunda parte de los 90, digamos. Bueno, después hubo muchas otras crisis, o sea, fue el gran boom post-convertibilidad, la bolsa sube entre 5 y 10 veces en un año. Argentina es Argentina modelo mundial, Menem era líder absoluto en todo el mundo, lo invitaban a hablar a la asamblea del Fondo Monetario Internacional, lo invitaba a la reina de Inglaterra, era como la estrella mundial, pero después vino el efecto tequila en el 94, después vino la devaluación de Brasil, después vino la crisis del sudeste asiático y después vino la gran hecatombe cuando Argentina sale de la convertibilidad, con lo cual 94, 97, 98 Asia y 2001, cada tanto teníamos un cimbronazo. Y esa es la otra gran lección. En Argentina y en mercados emergentes, la clave es invertir, pero siempre estar líquido. Atento y líquido, ¿no? Eso es un tema igual, porque es como que son muy, muy cortitos los ciclos. Es como que el ciclo es largo, pero en términos de volatilidad es muy alta. Y o sea, es como que de repente en los 90 pasaron varias crisis como que pasan en Estados Unidos, que el Nasdaq es como mucho más largo el ciclo. En Argentina en los 90 pasaron varias cosas. Y después te agarró el 2001, y después te agarró el 2007. Bueno, por eso yo creo que todos los que hemos logrado sobrevivir los últimos 30 años en Argentina tenemos una gimnasia o una experiencia que nos permite aprovechar las oportunidades y estar líquido. A veces parece contradictorio, pero no. O sea, uno tiene que tener el coraje y la valentía de aprovechar las oportunidades, pero siempre guardándote una posición de liquidez porque puede pasar cualquier cosa en estos países. Sí, podemos hablar un poco de eso, pero... Y después... Entonces, esa parte de la historia era desde el 88 que Eduardo Elstein me invita a trabajar con él y asociarme. Él era el socio mayoritario, yo era el minoritario, y fueron 13, 14 años que hicimos un montón de cosas, construimos un montón de empresas, nos divertimos, crecimos, hasta que en el 2002 yo decido comenzar una nueva etapa, donde prefiero ser el líder del espacio y ser digamos, el que funda una compañía. Y bueno, tomé la decisión y ahí es donde comienza la segunda etapa de mi vida, que es con Pampa Energía. Ok, perfecto. Te vas ahí te vas de la mano de Eduardo, digamos, y en ese momento además Grupo Dolphin, que se llamaba así, ¿o no? Bueno, cuando me tomo la decisión de separarme del grupo IRSA, obviamente Eduardo siendo el accionista mayoritario, yo decidiendo irme, él se queda con IRSA, con Cresú, con Alto Palermo, y había una pequeña empresa de administración de activos, Asset Management, que básicamente manejaba los portafolios para inversores del exterior. Y yo digo, bueno, yo me llevo esta, pero Dolphin... Era una sociedad anónima, ¿ok? Una sociedad anónima y era un grupo de 4 o 5 personas que me acompañaron en esta aventura, que son hoy mis socios principales, ¿no? ¿Y por qué arrancás con...? O sea, bueno, listo, ¿qué hacemos con Dolphin? Perfecto, arranca, me voy con Eduardo y ¿qué hacemos? ¿Y ahí cuál fue el insight? Bueno, cuando decido irme no tenía muy claro qué quería hacer. Y se empezaron a dar las cosas. Entonces, a los pocos
meses de haberme separado, encontramos una oportunidad, una joyita, que fue Transener, y a partir de ahí nos empezamos a meter en el sistema energético, en el sector eléctrico, después del default del 2001 y del incumplimiento de los contratos de las empresas privatizadas. Muchas empresas extranjeras querían irse porque las empresas habían quedado muy endeudadas y nosotros entendíamos que las podíamos comprar muy baratas y podíamos reestructurar la deuda y volver a ser viables las empresas. Y así fueron Transener, después fue Edenor, después fueron un montón de empresas de generación. Y que eran más chiquititas las de generación al principio. sí, fueron varias chiquititas, empezamos a armar un portafolio de activos eléctricos, transmisión eléctrica, generación, distribución. Nos empezamos a conocer ese mercado, a aprender ese mercado, y nos dimos cuenta que lo mismo que pasaba al principio de 90, que en la bolsa argentina no había ninguna empresa inmobiliaria listada, y que cualquiera que quisiera invertir en el mercado inmobiliario a través de la bolsa no tenía un activo, y ahí un poco nace la idea de IRSA. Lo mismo nos dimos cuenta al principio de los 2000, que no había ninguna empresa energética. Si un inversor extranjero o argentino quería tener exposición al mercado energético, no había, al mercado energético eléctrico. Sí. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que había un potencial enorme para todas estas empresas que habíamos comprado, ponerla bajo un mismo paraguas que fue en ese momento Pampa Energía. Y ahí empezó a crecer. Pero pará, cómo ocurre eso de Pampa Energía? Primero no entiendo, o sea, para alguien que no entiende nada de energía, o sea, ¿por qué decís que era una oportunidad Transener? ¿De dónde sacaste que era una oportunidad Transener? Por el precio. Ok. Porque nosotros logramos comprar el co-control de Transener por 14 millones de dólares. Nada, era extremadamente un regalo. Y Transener era... ¿Por bolsa la compraron? No, se la compramos a la empresa británica que había estado desde la privatización, o sea, le hicieron que se llamaba National Grid. ¿Y no cotizaba? National Grid, ¿cómo? ¿Transener cotizaba? Sí, cotizaba, siempre cotizó en la bolsa argentina, no en Nueva York. Y bueno, National Grid decidió irse porque tenía una deuda enorme en la compañía, en default. Entonces decía, el activo en mi casa matriz me lo valorizan cero porque está en Argentina, pero la deuda la tengo que contabilizar. Entonces era un desastre. Sí. Entonces lo mismo le pasó a National Grid, a Electricité de Francia, a muchos que decía, para sacarme de encima este activo que me lo valorizan en cero y esta deuda que es un lastre, la vendían. Entonces la pregunta era, ¿la empresa era viable si reestructuraba la deuda? Sí, obviamente. Y nosotros teníamos la capacidad de reestructurar la deuda porque sabíamos cómo hacerlo. De vuelta, el tema de estar de los dos lados, de tener la perspectiva de la empresa, pero también desde el inversor. Yo veía la deuda, Transener, por ejemplo, un ejemplo. Transener, nos vendieron el co-control de Transener por 14 millones de dólares. Tenía una deuda de 500 millones de dólares, pero la deuda valía 30 centavos. Entonces, 500 millones de dólares la empresa no aguantaba. Ahora, si a 30 centavos, sí. Y bueno, creo que ahí también fue muy importante haber construido una trayectoria y tener un nombre y una reputación. Entonces, cada vez que nosotros comprábamos una empresa, los acreedores confiaban en que nosotros podíamos hacer una reestructuración fair para todas las partes para hacer viable de vuelta la compañía. Eso es sorprendente porque hoy en día se traduce, o sea, hoy en día sigue siendo uno de los mejores activos Pampa en créditos, digamos, ¿no? O sea, cuando Pampa emite una deuda, en general es como Pampa más algo, digamos, ¿no? Obvio. El crédito es crucial para una persona, para una familia y para una empresa. Así que claramente que Pampa tenga el crédito y la credibilidad que tiene es un activo importantísimo y para nosotros un orgullo enorme. Entiendo que hoy el bono más corto rinde 7% en dólares. El 26, sí, por ahí. Es el Pampa 26. Que tu deuda rinda 7% en dólares, cuando el soberano rinda 25%. Sí. No, es increíble. Y el 29, hay que cuidarlo, ¿no? Y el 29 también rinde muy abajo el soberano. Por eso, el crédito es algo que construís durante 20, 30 años y lo podés romper en un minuto, así que hay que cuidarlo muchísimo. Che, y en todo esto, y como
hablando más del rol de mercado de capitales en todo esto, digamos, ¿no? ¿Cómo vieron el tema de Pampa? Porque todo me está, como para la gente que tal vez no entiende, como que, bueno, listo, te vas de IRSA con un equipo de gente, empezás a comprar activos y después, ¿cómo eso se termina yendo a Pampa? ¿Qué significa? ¿Cómo es ese trade, digamos? Nosotros empezamos a comprar diferentes empresas del sector Sí. eléctrico y en un momento nos dimos cuenta que existía el Esta necesidad, potencial, sí. la necesidad de tener una empresa que representara el sector eléctrico, energético en la bolsa de comercio. Y entonces de pronto aparece, me traen un inmueble, que era un frigorífico, Ok. y obviamente el inmueble era un asco. Era enorme, tenía como 50.000. Pero era un frigorífico con vacas, digamos. Era un frigorífico. Era un frigorífico donde guardaban, ¿te acuerdas los pollos de Mazorín? Sí. Pues los pollos de Mazorín se guardaban ahí. Era un frigorífico, no de carne, frigorífico para guardar Ok. productos frescos. Y cuando me lo traen, digo, eso es un asco. Pero de pronto digo, ¿quién lo tiene? No, el frigorífico La Pampa cotiza en la bolsa. Y yo digo, acá lo que más vale es que cotiza en la bolsa. Y entonces ahí empieza una negociación con los dueños. Creo que lo pagamos $1,5 millones, $2 millones. Siempre me acuerdo, con la familia Mascaretti que yo negociaba, no me importaba nada, el inmueble, las contingencias, me importaba, pero yo no podía decir que me importaba el vehículo. Así que estuvimos un tiempo discutiendo, haciendo que discutía duramente el precio cuando yo sabía que lo compraba de cualquier manera. Y bueno, así compramos frigorífico La Pampa y de a poco le cambiamos el nombre y empezamos a aportar a esa nueva sociedad todos los activos que habíamos ido comprando. Generación eléctrica, hidroeléctrica, Edenor, Transener, y consolidar todo en ese vehículo. Y lo importante es que, bueno, lo que es la reputación, ¿no? En un momento Eso, el mercado de capitales. compramos una acción a entendía eso. 0,80 centavos o 0,30 centavos, no me acuerdo, y cuando se entera la gente que habíamos comprado, se salta a 3. Entonces digo, ¿cómo vale? ¿Cómo va a valer 3 si no tiene nada? Y bueno, después hicimos un aumento de capital y todo eso se empezó a corregir. O sea, cuando Así el que mercado se entera, la acción y con volumen operaba algo en Argentina, eso. es que toda la empresa valía en ese momento $2 millones. Entonces cuando se va de 1 a 3, en vez de Claro, 2 vale sí, 8 millones de dólares. No era nada, pero estaban comprando la posibilidad de participar en este nuevo proyecto de este grupo que ya tenía una cierta trayectoria. Eso que era 2004 más o menos. 2004, 2005. Y después, una vez que teníamos ya el portafolio, se produce uno de estos momentos de euforia en los mercados internacionales y varios bancos nos vienen a buscar para hacer una colocación internacional. Y hacemos una colocación y nos dan $430 millones. Pero era extremadamente apalancada la compañía, eso. ¿O No, no? era equity. Claro. Vendés acciones. Vendimos acciones, sí. Ok. No teníamos deuda. Vendemos acciones por $430 millones. Pero para esto es en el 2007, estás hablando. 2007. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí ya teníamos un paquete de activos importantes y $430 millones para invertir. Y ahí es como el despegue de Pampa. Pero todo eso pasa entre el 2003 y el 2007. Igual ahí, por ejemplo, Edenor ya cotizaba y Transener ya cotizaba, ¿o no? No cotizaba, Transener cotizaba. En la bolsa local. Sí. ¿Y el mercado local es como que empezó a entender esta historia Pampa Midland o fue mucho después recién? No, yo no me doy cuenta cuando el mercado comienza a entender el potencial o no. Pasamos momentos obviamente también difíciles, ¿no? Cada crisis, la crisis del 2008-2009, las crisis locales. Ya en el 2008 empezaron a comprar, recompraban acciones, ¿o no? O en el... Perdón. No. ¿Cuándo recompraron acciones? Porque yo entiendo que no fue la primera vez en el 2017, en el 2018. Puede ser, no me acuerdo. Me acuerdo de la última gran proceso de recompra que Fue en el 2018. que fue desde el 2017 en adelante. Claro, no, pero lo que quiero decir es, en todo este proceso, es como que vos decís, el Pampa 26 rinde 6%. No es de la noche a la mañana, o sea, hay como... No, por eso te digo, el crédito, que es lo más importante que un hombre de negocios puede tener, se construye no en una semana o en un mes, se construye en décadas.
y también puedes arruinarla rápidamente, así que es el activo más importante que más tenés que cuidar. Yo miraba, ayer me estaba mirando el video justamente de cuando vas a la bolsa al NICE, en el 2007 creo que fue, sí. No, perdón, fue en el 2009, vas a la bolsa de NICE, que ya estaba cotizando Pampa y demás cuestiones. Y parece que estás hablando de la Argentina de hoy, ¿viste? Y justo hablaba con Nico y decía, parece Argentina un loop. ¿Y por qué pensás que siempre es un loop? Y cuando estabas hablando recién me puso a pensar, dije, pero en los 90 los países latinoamericanos pasaron un proceso similar, porque de hecho hubo una oportunidad de negocio para ustedes también ahí, pero Argentina sigue como en el mismo loop, ¿viste? Y el loop de Argentina es no entender que no se puede tener déficits fiscales permanentemente. Y tenemos déficits fiscales permanentemente. Si vos ves los últimos 40 años, 35 han sido con déficit fiscal. Si vos tenés 35 años de déficit fiscal y se acumulan 35 años de déficit fiscales, la deuda se te crece exponencialmente y cada tanto tenés que defaultearla. Porque no puedes financiar 35 años seguidos de déficit fiscal. Destruís la moneda, destruís el mercado de deuda local y cada vez es más difícil financiar un déficit fiscal que tal vez no es tan alto, pero que es infinanciable por la historia. Entonces este año o el año pasado termina con un déficit fiscal de 2 y pico, poco menos 3%, que en un país normal no sería nada grave, pero como Argentina no tiene crédito, no tiene moneda y tiene una historia de 40 años de déficit fiscal, es infinanciable. Entonces te ahogás con un déficit fiscal de 3%. Bueno, hasta que no entendamos que eso no es viable, hasta que los partidos políticos, los argentinos, no entendamos eso, va a ser un loop, lamentablemente. Viste que en el 2014 también estábamos a un año de las elecciones, o tal vez más principio de 2015, y parece hoy, digamos, no estamos en el mismo año de las elecciones, 2015-2023. Y la diferencia entre el 2015 y el 2023, entiendo yo, y después me vas a decir vos, es que siento que en el 2023 los que estaban entrando en Argentina es como que están un poco más golpeados, ¿no? Como que apostaron en Argentina en el 2015, les fue bien al principio, después se terminaron golpeando, y hoy como que les cuesta un poco más. Lo que es raro igual es que el equity argentino viene bastante bien, no tanto como en el 2014-2015, o sea, no tanto como en el periodo 2013-2015, pero viene bastante bien, con bonos que están un poquito mal. ¿Vos pensás que esto es parecido al 2015 o no tiene nada que ver? Yo creo que hay un trade electoral, claramente, donde se ve más reflejado en equity, no en bonos. Y creo que no hay tanta euforia o tanto optimismo como en el 2015, porque ya el mundo, los extranjeros y los argentinos nos damos cuenta que ya no alcanza con un cambio de signo ideológico. Nos damos cuenta que el problema es mucho más profundo. Cuando gana Macri en el 2015 parecía que levantando el cepo y haciendo políticas market friendly se solucionaba el tema. Y ahora nos damos cuenta que no, eso es necesario pero no suficiente. Entonces que es mucho más difícil, no es tan fácil, no se va a hacer en 6 meses, un año. En 2015 creo que todos teníamos la fantasía de que iba a ser más fácil. El gobierno subestimaba los problemas y también el mercado y los empresarios subestimaban la gravedad del problema. Está bien, pero... Pero es raro, igual no es claro por qué el trade electoral se da más en equity es raro. que en bonos. O sea, no es que las empresas siguen estando baratas, pero todas tuvieron una recuperación de entre el 50 y el 100%. Y los bonos están en 25 centavos. Bueno, hay quienes dicen que la posición de técnica, digamos, de los bonos es mucho peor al equity, ¿no? Como que el equity se fue limpiando mucho más de locales y los bonos tienen mucho más extranjeros. Creo que puede ser una explicación. Sí, puede ser. El caso de Pampa. Pampa cuando comienza en el 2017, no, en el 2019, después de las PASO, tenía 85 millones de ADR. Recompramos 30 millones de ADR. Claro, sacamos 30 millones de ADR de la oferta. Entonces, claramente, la recuperación es más fácil. En los bonos no es así. En los bonos hay más oferta. Hubo más oferta. ¿Por qué? Porque hubo 4 años más de déficit fiscal.
Entonces, hay 4 años más de ese déficit convirtiéndose en deuda. Entonces, si en el equity se reduce la oferta, en la deuda se aumenta. Eso puede ser una explicación. Hay una cosa que dice Pampa que dice siempre, dice, invertimos acá porque somos de acá, que a mí me encanta. El lema, viste, que dice, Sí, sí. ¿seguís invirtiendo acá? O sea, ¿te parece que está, te parece bien? ¿Te gusta? ¿Te apasiona invertir en Argentina? Más allá de los quilombos que hay todo el tiempo. Nunca hemos invertido tanto como estos últimos 24 meses. Este año es el récord absoluto de inversiones. Parques eólicos, gasoductos, expansión en nuestra producción de gas, todas las instalaciones para poder aumentar la producción de gas. Y sí, estamos para crecer muchísimo. En un momento empezamos, como te decía antes, Pampa empezó en el sector eléctrico y después nos dimos cuenta del potencial de gas y empezamos a producir gas. O sea, producíamos 0 gas. Este año vamos a producir en este invierno 15 millones de metros cúbicos de gas, que es más o menos el 12%. Bueno, para hacer este aumento de la producción tenés que invertir un montón. Así que sí, seguimos invirtiendo como nunca. Tengo una pregunta que va más allá es más técnica, ¿no? Y no tan técnica, pero que me parece interesante. ¿Cuántos empleados tiene Pampa más o menos ahora? Debemos tener como 5.000. Ok. Y en los 80 o los 90, tu trabajo era más de trading, o de encontrar las oportunidades, y era de inversión. Era como un trabajo, entiendo yo, más introspectivo y más chiquito en el sentido de menos gente. ¿En los 90? Sí. No, nosotros armamos IRSA en el 91, después Cresud, después Alto Palermo. Así que eran empresas donde no tenían 4.000, 5.000 personas, pero tenían su buena cantidad de recursos humanos y yo siempre fui, en esa etapa, era el vicepresidente CFO. Así que, de vuelta, siempre teníamos la doble perspectiva, estar manejando empresas de la economía real y al mismo tiempo tener un ojo mirando los mercados de capitales. Y creo que eso es lo distintivo del grupo de Pampa. Sí, pero, o sea que siempre te sentiste más cómodo en la parte más de empresario de alguna forma o menos de inversor, o en los dos lados estás cómodo. Yo me siento cómodo de los dos lados. Todos los días hago algo de inversor y algo de empresario. Ok. Y no lo veo como diferente. Al contrario, creo que ser inversor me ayuda a ser mejor empresario y ser empresario me ayuda más a ser mejor inversor. Ok. Cuando yo analizo una empresa para invertir, la miro con toda la experiencia que me da estar manejando una empresa después de hace muchísimo tiempo. Así que creo que es una fortaleza estar mirando la situación con la doble perspectiva. Que en el video en la charla que das en Click, hay algo que me gustó mucho, que estaría bueno que lo digas de vuelta, no sé si te acordás, que es el tema este del pájaro volando. ¿Te acordás de lo que dijiste? Sí. Me acuerdo cuando estaba haciendo el máster, había un profesor de estrategia que decía, miren muchachos, negocios lo vemos todos. La cuestión es cómo llevarlo, cómo implementarlo, cómo concretizarlo. Entonces decía, los negocios como un pájaro volando. Ahora, no todos tienen la herramienta para cazarlo. Entonces, un poco una idea como decir, mira, tenés que estar atento para encontrar la oportunidad tuya, la oportunidad de cada uno. Pero después tenés que tener las herramientas para poder llevarla a la realidad. Sí, y hay que estar. Hay que estar preparado cuando la oportunidad aparece y tener coraje. Estar preparado y tener el coraje. Porque cuando Transener valía 14 millones de control, nadie quería Transener. No, y Edenor tampoco. Y Petrobras tampoco. Cuando hacemos la compra de Petrobras, nadie más, fuimos la única oferta. Y había que tener, o sea, que el pájaro estaba ahí, lo vimos, y después había que tener coraje, porque era una empresa, en ese momento Pampa valía $600 millones y compramos una empresa por 1.400. Había que financiarlo. Eso es raro en los mercados. Y después había que tener las herramientas. Y yo creo que en ese caso las herramientas fue el equipo que había logrado armar durante tanto tiempo.
Entonces yo sabía que podía encarar ese desafío porque tenía en cada lugar una persona que era un crack. Y la gente que me hacía el análisis, la gente que me hacía el due diligence, la gente que me hacía el due diligence eléctrico, el petróleo, el impositivista, el abogado, el financista que me decía tranquilo que lo financiamos. Así que Eso es raro un poco de los mercados igual, ¿no? Como que esto a mí me parece todavía extraño, ¿no? Y decime vos qué opinás. ¿Por qué en el 2014, por qué en el 2014 o por qué en el 2016 el mercado priceaba mal a Argentina en el 2016 pagando Aérea 24 a 5% de TIR? ¿O lo pricea mal hoy cuando el G30 rinde 45? Es como que, viste, uno aprende que los mercados valúan bien las cosas y al final nosotros vemos que en general el mercado parece que siempre se confunde, digamos, ¿no? en mercados como Argentina, yo nunca creo que el mercado valúa bien las cosas. Ok. Hay distorsiones, hay cosas que no son lógicas y hay que aprovecharlas. Yo creo que los bonos argentinos a estos niveles son ridículamente baratos. Una pregunta, sí, yo también pienso igual. Pero por eso tenemos buenos argentinos. Exacto. Pero Petrobras, por ejemplo, cuando Petrobras Brasil decide vender Petrobras Argentina, y ese creo que es el segundo gran salto de Pampa. El primer gran salto de Pampa fue cuando logramos colocar 430 millones de dólares en el IPO. El segundo gran salto es cuando compramos Petrobras Argentina a una vez EBITDA. Una vez EBITDA. Y creo que ahí fue porque no es que otras empresas no se daban cuenta del valor de los activos, pero ningún otro empresario o grupo empresario tenía el coraje para comprar un portafolio que tenía generación eléctrica, distribución eléctrica, estaciones de servicio, una refinería, petroquímica, inversiones en Ecuador. Para un empresario petrolero no quería saber nada de la parte eléctrica. Para uno eléctrico no quería saber nada de la parte petrolera. Bueno, nosotros tuvimos, digamos, la valentía de hacernos cargos de un portafolio tan diversificado. Y las cosas que nos servían nos quedamos y las cosas que no queríamos las fuimos vendiendo. Sí, sí, Algunos hicieron un máster y un doctorado de M&A con todas esas compras y ventas. fueron muchas. Uf. Pero ¿por qué decís que fue un salto discrecional, o sea, discreto en Pampa, digamos? Porque de vuelta, era una empresa que valía 600 millones de dólares, que generaba 200 millones de dólares de EBITDA, compramos una empresa por 1.400 que generaba 600 palos de EBITDA y que era tremendamente más grande que Pampa. Entonces, no es un hecho trivial, no era obvio que íbamos a poder A, financiarlo, B, administrarlo, C, sacarnos de encima o vender los activos que no queríamos para quedarnos con los activos que sí queríamos. Las estaciones de servicio. Teníamos que venderlas. La refinería. ¿Para qué queríamos una refinería en Bahía Blanca? Pero venía con activos muy valiosos. Venía con un 25% de TGS, por ejemplo. Venía con los campos de gas y petróleo, que hoy, para que tengas una idea, esos campos de gas y petróleo son el 7% de toda Vaca Muerta. 7% de toda Vaca Muerta vino en ese portafolio. Entonces fue un salto exponencial. Sí, de acuerdo. Creo que de hecho en el IPO, en el video del IPO hablabas de que estaban queriendo empezar a entrar en el negocio de gas, porque decían que ustedes consumían, el 10% del gas lo consumían en ese momento, y vos decías, sería interesante empezar a integrarnos en el gas. Sí. Y hoy, Bueno, por suerte empezamos a invertir en gas varios años antes de comprar Petrobras. con Petrolera Pampa, digamos. Con Petrolera Pampa, porque eso me permitió tener un equipo que sabía mucho de gas y petróleo, que sabía lo que estaba pasando y que cuando fuimos a comprar Petrobras, este equipo me hizo el due diligence, así como tenía otro equipo que me hizo el due diligence de la parte eléctrica. Y eso es la otra gran lección que no sé si lo dije en esa charla de Click, pero el tema de armar equipos buenos es clave, es clave. Si vos no armás buenos equipos,
de gente con la que te gusta trabajar, que es capaz, que es más inteligente que vos en algunos aspectos, no podés encarar grandes proyectos. Sí. Es bueno eso. Siempre hay que buscar gente mejor que vos, porque la gente peor que vos busca gente peor que ellos. Sí, pero quiero darle un twist adicional. Es como una frase común, yo quiero rodearme de gente más inteligente que yo. Sí. No existe eso, hay diferentes inteligencias. Pero yo quiero tener gente alrededor que en diferentes aspectos son más inteligentes que yo. Entonces uno será más financiero, otro será más analítico, otro será más de relaciones públicas. Y en el conjunto, todas esas inteligencias diferentes hacen un equipo superlativo. Y yo creo que hemos armado en Argentina uno de los mejores equipos de management. Y no son todos iguales, no tienen todos la misma inteligencia. Y yo creo que si me preguntas a mí, de las cosas que estoy más orgulloso de poder haber armado un equipo así. Ese es el segundo, Petrobras. El tercer salto discreto de Pampa no lo sabemos todavía. El tercer... Todavía no pasó. No, yo creo que el tercero sí está pasando y es el desarrollo que estamos haciendo de Vaca Muerta. Ok. O sea, el potencial que hay en Vaca Muerta es fenomenal. Nuestras áreas tienen un potencial muy grande y así como fuimos de 0 millones de nada a este invierno hacer 15 millones de metros cúbicos, creo que tenemos potencial para seguir creciendo. El país tiene un potencial enorme y nosotros con nuestras áreas en Vaca Muerta tenemos un potencial enorme. Así que creo que ese es el tercer salto que va a estar produciendo Pampa. Y Argentina, viste que este año no llovió o llovió menos de lo que esperábamos, y hoy tenemos 20.000 palos menos, y de repente el gobierno tiene una crisis espectacular porque no llovió. ¿Argentina va a poder cambiar esta dependencia que tiene sobre el agro con esto de Vaca Muerta o no tanto? Viste que todos hablan que 2024 es, viste... No, claramente. Los cálculos que tenemos y que comparten todos los analistas y consultores del sector es que de un déficit comercial energético de 6.000 millones de dólares, vamos a ir a un superávit de 16.000 millones de dólares. Un swing de 20.000 o 22.000 millones de dólares. Tremendo, digamos, el número. Tremendo. Eso solamente en Vaca Muerta, gas y petróleo. Pero lo mismo va a pasar, aunque va a tardar más tiempo, con el litio y con los minerales. Pero lo de Vaca Muerta ya está pasando. Y eso va a tener un impacto. Ahora, la sequía. Y el campo, esta es la peor sequía en 100 años. Sí. A Mauricio Macri le tocó en el 2018 Mucho menos. y le dio vuelta al plan. Y era mucho menor. Así que sequía, vas a tener sequías y vas a tener años de buena cosecha y años de buena cosecha y buenos precios y años de bajos precios y buena cosecha. Con lo cual, como todo un país tiene que diversificarse y no puede estar... Claro, justamente es la dependencia de una sola cosa sin un fondo anticíclico, digamos, ¿no? O no desarrollando diferentes sectores. Por suerte hoy hay un consenso total de todos los partidos políticos de que hay que desarrollar Vaca Muerta. Y eso va a cambiar. Bueno, tenemos que encontrar un consenso igual para desarrollar la minería. No puede ser que haya provincias como San Juan y Catamarca que está explotando la minería y provincias como Chubut y Mendoza que prohíben la minería. Eso no existe, esto de otro siglo. Entonces hay que trabajar para eso, para el mismo consenso que encontramos con las renovables, y hoy la energía renovable es un boom, o con Vaca Muerta, bueno, tratar de buscar los mismos consensos para desarrollar la minería, que sería otra fuente de diversificación importante. Si haces una pregunta que está off preguntas, perdón Nico, disculpas si hay la gente atrás. No, es divertida la pregunta que te voy a hacer. Que va un poco de la mano de tu visión general de los mercados, ¿no? Y es, vamos a hablar un poco más de liquidez de los mercados en general ahora que vos pensás. Y sé que te interesa aparte cripto, entonces te quería preguntar qué opinas de cripto. Pero primero te quiero preguntar qué opinas de lo que está pasando hoy en la Fed, ¿no? En la tasa de interés mundial, en la liquidez del mundo. Porque un poco Vaca Muerta también depende de que el petróleo no valga 10, como valió en un momento en el medio del COVID. Para vos, ¿dónde está el mundo en este momento? En términos de liquidez, en términos de tasa. El mundo está en un
momento que atravesó un proceso de donde todos los bancos centrales del mundo emitieron toneladas y toneladas de papel moneda. Y es muy difícil que eso no tenga un impacto, como lo ha tenido este año en el impacto inflacionario. Por otro lado, tampoco pueden subir mucho la tasa de interés, porque el tamaño de las deudas es tan grande que hoy no es trivial aumentar la tasa de interés y aumentar el costo de intereses de esos países. Así que es preocupante cuando uno ve el balance de todos los bancos centrales y cómo aumentó la cantidad de dinero. Es como que están encasillados, digamos, ¿no? No, estamos como que estamos sobre un polvorín, porque hay tanta moneda que pues, se mantiene todo eso porque hay confianza en los bancos centrales, y con razón, porque son instituciones fuertes, pero esa confianza en las instituciones monetarias del mundo no invalida que emitieron trillonadas de dólares y de euros y de yenes. Y eso está ahí. Así que eso es preocupante. Pero eso no dejaría de invertir por eso, pero me da la impresión que vamos a estar con muchos años, como los últimos 3 años, sí, de tasa de interés negativa. Reales. Tasa de interés reales negativas, sí. Mucho tiempo. Y eso para los activos de verdad o para las empresas que generan cash flow de verdad es súper positivo. Okay. Porque de alguna manera te estás financiando tus actividades que son positivas en cash flow con tasa negativa. ¿Y para growth no es positivo eso? ¿Para el crecimiento, para Bitcoin, para el Nasdaq no es positivo? No, para todas las empresas, porque si vos tenés un contexto de tasa de interés negativa, dada la gran cantidad de dinero que se emitió y que ese dinero tiene que ir a algún lugar, entonces ese dinero no puede ir a Bitcoin. Entonces va a ir a activos reales para protegerse, o inmuebles para protegerte de la inflación. Entonces ahí es donde los activos reales, sean commodities o sean empresas, a mí me gustan. Ok. ¿Y qué opinas del Bitcoin? El Bitcoin, que es un activo que vino para quedarse, sí, que creo que va a ser uno de los pocos cripto que van a sobrevivir, y que es un refugio de valor, aunque pequeño. O sea, es como... Por el volumen que puede... Y por el volumen que puede invertir, con lo cual hay que tener cuidado, porque al ser un vehículo tan pequeño en market cap total, y bueno, cualquier euforia te lo hace subir o bajar muchísimo, cualquier euforia o cualquier crisis. Pero claramente es un activo que vino para quedarse. Bueno, la CNB ayer aprobó futuros de Bitcoin en Argentina, contrapesos. ¿Sí? Interesante. Sí. Va a ser un símil de futuro de dólar libre. Correcto. En principio va a ser al contado con liqui. Y viste que el petróleo en realidad en los futuros ajusta por 3.500. O sea, ajusta el dólar oficial. Y esto, en teoría, en principio, es a libre, digamos, ¿no? Obvio, tiene que ser a libre. Contaminado por la variación del precio de Bitcoin, pero es el único futuro acá que podés comprar con el mercado, con el contado con líquido. No, podría ser también al oficial. Y no, porque el subyacente cotiza en el mundo al libre. Si vos querés comprar un Bitcoin, no podés comprar al oficial, tenés que comprar con un contado con líquido. Claro, pero bueno, es lo mismo que el barril de petróleo en los futuros. Acá, locales. Sí. Lo que pasa es que acá el barril de futuro lo usan los productores, y los productores cuando exportan, sí exportan al oficial. Ok. O sea... Pero no lo estudié tanto, es una cuestión de solamente haberlo... No, es para dialogarlo, yo eso tampoco, salió ayer. Pero a nivel internacional, a mí lo que me preocupa es toda esa gran cantidad de moneda emitida durante los últimos 15 años. Y me hace pensar que vamos a tener tasas de interés negativas mucho tiempo. Pero que no, o sea, vos decís que no estalla entonces, vos decís que te preocupa, pero como que está ahí. Es un polvorín, y no estalla porque hay mucha confianza en las instituciones. Y yo creo que va a prevalecer esa confianza. Por eso van a poder seguir financiándose a tasa negativa. Pero estamos sobre un polvorín, con lo cual cualquier chispazo te puede hacer una explosión. No es mi escenario más probable, pero no lo descarto en el sentido de que lo que se emitió, se emitió. Y si el mundo emitió durante los últimos 15 años, no sé si la cantidad de dinero en el mundo subió por 10, ¿puede ser? No sé el número, sé que es mucho. Subió por 10. Bueno, si el mundo emitió por 10 y no pasa nada, y bueno, estamos cambiando las ciencias económicas. Por
Inflación económica decía, si vos emitís una cantidad enorme, tiene Tiene que haber impacto inflación. inflacionario. Ahora, si todos los bancos centrales del mundo emitieron una tonelada y no hay impacto inflacionario, y bueno, cambia No, bueno, hay quienes cambia dicen, las cuestiones básicas de la economía. hay quienes dicen Voy y que devuelvo mi título. la inteligencia artificial y el avance de la productividad en la tecnología pone presiones deflacionarias muy fuertes día a día, ¿no? Como que, Como que la productividad exacto, compensa la emisión monetaria. exacto. ¿Puede ser? Es el argumento de los que tienen acciones de growth. Sí. Por otro lado, uno viaja por el mundo y no sabe cómo calcula la inflación, pero todo cuesta 50% más que hace 3 años. Argentina es una oportunidad acá 2 años, no Pampa. Argentina. Los bonos. O sea, vos si fueras un inversor No lo dudo ni un minuto. de $20.000. Bueno, no quiero hablar para un inversor porque depende de la Vamos a cantidad. cambiar la pregunta. No. La Argentina es una oportunidad seguro. En el valor de las acciones, en el valor de los bonos, porque yo estoy convencido que tarde o temprano la Argentina, como todos los demás países latinoamericanos, se van a dar cuenta que no se puede vivir con inflación y va a haber un acuerdo básico donde vamos a decir, bueno, tenemos que dejar de vivir con inflación. Y ahí la Argentina tiene un potencial tremendo. Y todo lo que decíamos antes, el campo, vaca muerta, la minería, el litio, más toda la gente que tiene una calidad tremenda y que te das cuenta que cada cosa que hace la hace bien. Así que hay que poner un poco de orden en la economía y esto explota. El otro día viajamos a Ecuador, un ejemplo, ¿no? Ecuador es un país pobre, tiene pocos recursos, mucho más chiquito que Argentina, dolarizado. Tiene créditos por 50.000 millones de dólares. Si uno hace la comparación con Argentina, Argentina tendría que tener préstamos por 250.000 millones de dólares. Tenemos por 25.000. O sea, con estabilidad y orden podríamos dar préstamos para la población 10 veces lo que tenemos. Entonces, de vuelta, para mí, soy optimista por eso, porque creo que tarde o temprano vamos a darnos cuenta que tenemos que eliminar la inflación y con orden el país tiene un potencial tremendo. Aparte, los activos tan baratos. Y los bonos. Bueno, todos los activos, bonos y acciones tan baratos. Che, me dice acá Nico una pregunta muy divertida para terminar, que dice, si cuando invertías en los 90, ¿no? En esta historia de comprar acciones y demás en esas épocas, me dice si pagabas comisiones, si tenías aplicaciones como Cocos o cómo funcionaba en ese momento. ¿Te cuento cómo era? Sí, contame. Toda la operatoria se hacía en el piso de la bolsa. En el recinto. En el recinto, en el piso. Pero ¿cómo era? Contame Bueno, para la gente que no sabe. Estaba en el recinto, entonces había varios como mesas altas Sí. y cada mesa tenía 3 acciones. Entonces acá estaba Sindar, Celulosa y Las Dalmine. plazas. Las plazas, estaba Ipaco, Garobaglio y Renault. Entonces cada agente de bolsa iba a uno de esos mesas altas donde era la plaza donde se especializaba. Ok. Y los, Pero, y los pará. principales inversores, había un pullman. Vos tenías el recinto y estaba el pullman donde había butacas. Vos tenías un teléfono, como el teléfono rojo de Maxwell Smart. Sí. Tú levantabas el teléfono y marcabas el número de tu broker. de tu agente de bolsa, que lo recibía un tipo que estaba sentado ahí. Sí. Y este le escribía la nota y se lo mandaba al que iba a la mesa a operar. Y era viva voz. Entonces decía, compro 10.000 alpargatas, vendo. Y era así. Entonces yo estaba durante días enteros. Pero vos, ¿y vos dónde estabas ahí? ¿Te Yo sentabas estaba en el pullman? en el pullman, que era muy chiquito porque tenía 25 años. Y al lado mío estaban los que manejaban los fondos de inversión. El del Roberts, el de Galicia, FIMA, que eran toda gente grande. Entonces me decía, este pendejo, ¿qué hace acá? Y era muy divertido. Y bueno, así fue cambiando. O sea, no había aplicaciones sin comisiones. Sin comisiones no, comisiones ¿Pero cobradas. cuánto era la comisión en ese momento? No me acuerdo. Tengo idea. Pero 3%, ¿qué se cobraba? No sé, no entiendo. No me acuerdo, que era en 1988, 1989. Increíble. Pero ¿cómo no se confundían? O sea, tipo 10.000 no se confundían, no había confusión. No, porque agarraban y hacían una papeleta y después la tiraban en un box, en una urna, Sí. y el tipo agarraba la urna y cargaba y aparecía en el pizarrón. En el pizarrón electrónico, aparecía la cotización.
Qué increíble. Sí. Y el volumen era bastante bueno. Y también. muchas de esas empresas no existen más, ¿eh? Eso también hay que tener No, en cuenta. Alpargata no existe más. Alpargata, Garobaglio, Ipaco, Renault, Celulosa. Celulosa sí existe. ¿Existe? Sí. Ah, sí, tenés razón, existe. ¿Cotiza? Sí. Y Garobaglio también. Sí. Sí, es un poco volumen, pero está todavía. Así que era En la app de Cocos. era una época muy divertida. Che, bueno, gracias, Marcelo, No, por por venir. favor. Muy divertido. De vuelta, cuando arrancamos Cocos, había como. Hacíamos como un live, porque era en el 2020, y teníamos como un live así en Instagram, y charlábamos con gente, y era muy rústico. Así que estamos muy contentos de poder acá compartir con tanta gente en un lugar tan lindo. Parece casi un estudio de televisión. Bueno, sí, es verdad, puede ser. Si no cobras comisiones, puedes vender producción televisiva. Nos estamos diversificando a varios negocios y no descartamos la producción televisiva. Gracias por venir. No, gracias por invitarnos y muchas- felicitaciones por lo que están haciendo. Mucha suerte. Y sigan innovando. Mucha suerte y me gusta mucho. Le invertimos acá porque somos acá. No te lo voy a robar, pero Está me bueno, gusta. está bueno. Gracias, Gracias.